Bueno, vamos con la primera. Dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica de la acondroplasia? Nosotros habíamos visto que la acondroplasia es una patología, en este caso, congénita, ¿no? Generalmente eh, tiene una predisposición en algunas personas que tienen antecedentes, ¿no?, de acondroplasia, o tienen algunos genes también relacionados con la acondroplasia. Habíamos visto que el crecimiento se da en un sentido completo en el plano muscular, pero el plano óseo no se desarrolla. Por eso que estos acondroplásicos parecen que fueran, eh, que tuvieran algún crecimiento muscular exagerado, ¿no? Parecen fisicoculturistas, ¿no? Tienen esa apariencia, pero la parte ósea se queda retrasada, especialmente aquella que va con los huesos largos, ¿no? Miembros superiores, miembros inferiores, pequeños, ¿no? A lo que nosotros le vamos a llamar mélicas, ¿no? Micromélicas, ¿no? Y rizomélicas, ¿no? Entonces, la, si, la mayoría son, en este caso, problemas de la zona del cartílago de crecimiento, de la parte de la zona fisiaria, ¿no? De la zona que va a encaminar el crecimiento en longitud. Habíamos hablado que los huesos tienen tres partes, ¿no? La epífisis, la metáfisis y la diáfisis, ¿no? Hablando desde el extremo. Y por el otro lado, el hueso también tiene su epífisis, su metáfisis, su diáfisis, ¿no? Entonces, por ambos lados. Y por ambos lados el hueso crece para arriba y para abajo. Esto está alterado, esta fisis, ¿no? La zona metafisial está alterada en estos acondroplásicos, por lo tanto no crecen a lo largo. Luego se quedan chiquitos. Entonces son rizomélicos y micromélicos. Eh, Habíamos dicho que la maduración sexual y mental de estos pacientes eran normales, ¿no? Eran normales. Y que el problema de crecimiento se da en todas las áreas, ¿no? En todos los huesos y también, obviamente, en los huesos de la zona de la columna vertebral. Es por eso que tienen una disminución, en este caso, del canal medular y que se nota mucho más en la zona lumbar, habíamos mencionado eso en algún momento, y que la mayoría de los casos son heredados de manera autosómica recesiva. Entonces, en este caso, la mayor parte de los casos son heredadas de manera autosómica dominante, no es una característica, en este caso, de la acondroplasia, ¿no? Habíamos dicho que el desarrollo mental es, digamos, normal, ¿no? Normal. Generalmente estos pacientes, pues, son estrellas de televisión, ¿no? Son estrellas de televisión, ¿no? Y los buscan para circos también, ¿no? Generalmente, en este caso, micromélico y rizomélico se refiere a las extremidades pequeñas y acortadas, ¿no? Pequeñas y acortadas, ¿no? Pequeñas y acortadas, ¿no? Bueno, acá tenemos más enfermedades. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa en cuanto a la enfermedad de Ollier? En algún momento llegamos a hablar de la enfermedad de Ollier, ¿no? La enfermedad de Ollier que está relacionada con una situación de tumores, ¿no? Con una serie de tumores, en este caso, entre comillas, ¿no? Tumores, vamos a llamar benignos, ¿no? Pero son desarrollados de manera importante, ¿no? En algunos sectores, en algunos huesos, ¿no? Especialmente en los huesos largos, especialmente en la mano, del húmero también, a veces también en la zona de los huesos largos también de los pies, ¿no? En los metatarsos. Entre comillas habíamos mencionado, porque estos son los encondromas, ¿no? Los quistes óseos, ¿no? Múltiples, pero en algunos casos es tanto la manifestación clínica, en este caso de este tipo de tumores, que puede llegar a malignizarse, ¿no? Y convertirse en un osteosarcoma, ¿no? Entonces eso habíamos mencionado de la enfermedad de Ollier, ¿no? Aparte de eso, la enfermedad de Ollier, que tiene estas características, ¿no? Que en algunas situaciones se ve en zonas radiográficas, o en todo caso se descubre cuando el paciente sufre alguna fractura, se toma una radiografía y se ve múltiples encondromas en una serie, ¿no? Puede ser en la mano, puede ser en la muñeca, puede ser en el pie, puede ser en el antebrazo del húmero. El paciente, pues, en ese momento se descubre la enfermedad, pero hay otras que son más manifiestas.
y se desarrollan con una serie de hemangiomas, es decir, con una serie de tumores, ¿no? De tipo uvas, ¿no? Que se van hacia la zona de la piel, ¿no? Inclusive hay pacientes que tienen esas tumoraciones en forma de uvas en todo el antebrazo, en la mano y el brazo, ¿no? Y a esto se le llama síndrome Maffucci, ¿no? Cuando están asociados a encontromatosis múltiple, ¿no? Generalmente esos tumores a manera de uvas son hemangiomas, ¿no? Hemangiomas de tipo cavernoso, es decir, hemangiomas que tienen una serie de anastomosis, ¿no? Y inclusive shunts grandes, ¿no? Se le llama hemangiomas cavernosos, ¿no? Y en este caso, pues, la enfermedad de Ollier, bueno, acá menciona, se denomina exostosis múltiple familiar. La exostosis múltiple familiar tiene otras características, ¿no? Tiene características más de crecimiento en la parte cortical, ¿no? Y pues no tiene nada que ver en este caso con la enfermedad de Ollier, ¿no? Entonces el Ollier más que todo está relacionado con este cuadro clínico interesante, ¿no? Del encontromatosis múltiple, bastante raro, ¿no? Poco frecuente, ¿no? Así nomás no se encuentran pacientes con estos problemas, ¿no? De enfermedad de Ollier, y mucho menos aquellos pacientes con enfermedad de Maffucci, mucho más raros, ¿no? Son raros, pero sí se ven casos, y inclusive algunos pacientes con enfermedades de Ollier y asociado con hemangiomas cavernosos, es decir, un síndrome Maffucci. En algunos casos la deformidad es tan importante que la degeneración que produce en la mano, en el antebrazo, es deformante y monstruoso, ¿no? En algunos casos se llega inclusive a amputaciones, ¿no? Para solucionar esto, y algunos pacientes prefieren esto a tener pues un miembro monstruoso, ¿no? Entonces, así se comporta esta enfermedad, ¿no? Muy bien. Acá hay una pregunta bastante dirigida, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes acá falta, ¿ya? Polisacaridosis, ¿ya? Mucopolisacaridosis acá. Mucopolisacaridosis es una forma de displasia espondilo-epifisiaria. Muy bien. Nosotros habíamos hablado primero, en clases anteriores, primero hay que entender la pregunta, ¿no? Primero, ¿qué es una mucopolisacaridosis, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A ver, como tengo tres, la doctora, siempre las damas son primeras. ¿Qué es una mucopolisacaridosis, doctora? Es una enfermedad, ¿no? ¿De qué tipo? De depósito, ¿no? ¿De qué se deposita? Polisacáridos, ¿no? Polisacáridos, ¿no? Colágeno no. Polisacáridos, ya. ¿Cuáles son los polisacáridos? Hay una serie de polisacáridos, pues, ¿no? Un ejemplo, cualquiera. Fibrina. No, fibrina es una proteína. Ya, a ver, acuérdense bien. Miren, un polisacárido es una estructura sintetizada. Pero sintetizada a partir de qué elementos? ¿Orgánicos o inorgánicos? Orgánicos, ya. Orgánicos de tipo proteínas o de tipo estructural, como glucosa, sacarosa, esas cosas, estructural. Entonces, por ejemplo, un polisacárido, ¿de qué puede ser? ¿No? Maltosas, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya. Dentro de esto hay una serie de enfermedades de mucopolisacáridos. Y esta es una pregunta dirigida, les digo por qué. Porque típicamente, ¿no? Se presenta una forma de displasia. ¿Qué es displasia? Deformación, plasia de tejido, ¿no? O sea, una alteración en el tejido de ¿cuál? Espóndilo. Cuando hablamos de espóndilo, vértebra, ¿está bien? Vértebras, ¿ya? Epifisiarias, ¿no? En la zona de la epífisis de las vértebras, ¿no? Espondilopifisiarias. Esta displasia espondilopifisiarias relacionada con mucopolisacaridosis, es una pregunta, digamos, con una respuesta dirigida,
es el tipo 4, la mucopolisacaridosis de Morquio, que se le llama, ¿ya? Es una pregunta entonces así, lo pueden revisar más ampliamente, es una pregunta dirigida, ¿ya? Es una pregunta típica, dirigida, así, ¿ya? El resto también lo pueden revisar ya las mucopolisacaridosis, que es más que todo tema de la parte genética, ¿no? Entonces esta es pregunta dirigida. De todas maneras, revisen, es un tema bastante interesante el Morquio, bastante amplio, ¿no? Y seguramente van a encontrar muchas características también que les puede servir para otro tipo de preguntas. Muy bien. Nos vamos seguimos con enfermedades raras y vamos acá con el síndrome de la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta, a ver, vamos a deber entender primero de nuevo la pregunta. Síndrome es decir que hay una serie de características clínicas y ¿qué más? Características clínicas y ¿qué más? Y laboratoriales, ¿no? De exámenes de laboratorio, ¿no? Exámenes complementarios, radiografías, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones, ¿no? Que nosotros vamos a englobar junto con las características clínicas y vamos a hablar de la osteogénesis imperfecta. Acuérdense que la clínica está apoyada por un pisito, ¿no? Que son los exámenes auxiliares. Dentro de los exámenes auxiliares los dividimos en general, laboratorio, imágenes, ¿no? En general, y de ahí podemos dividir una serie de caminos, ¿no? Dentro del laboratorio podemos encaminar la parte de patología también por ahí, ¿no? La parte de imágenes podemos encontrar radiografía, ecografía, tomografía, resonancia magnética, cintigrafía, etcétera, una serie de exámenes. Entonces, este síndrome completo de osteogénesis imperfecta no incluye, muy bien. El síndrome completo se quiere decir a un paciente tipo, ¿no? Y generalmente cuando ustedes encuentren preguntas en el examen de residentado y en cualquier examen, a ustedes les están preguntando por el paciente del libro. Ese paciente que, ¿no? Pasan la visita y el doctor dice, este paciente es un paciente típico, ¿no? Ese paciente que tiene todo lo que dice el libro, ¿no? Igualito como dice el libro. ¿Que es lo frecuente? No siempre, ¿no? No siempre, ¿no? Entonces, pero es un paciente tipo, ¿no? Típico, como dice el libro. La osteogénesis imperfecta es una alteración, en este caso, ¿de qué cosa? Osteogénesis, de la formación de hueso. Es decir, que este hueso no está bien formado. Si no está bien formado el hueso, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con el hueso? Se puede romper, se puede deformar, porque el doctor conoce una de las características del hueso. El hueso no es totalmente rígido, ¿no? Duro, es flexible, es una de las características del hueso. Y si el hueso es flexible, ¿no? Entonces, si es que está mal formado, se puede deformar. Y de hecho, estos pacientes sufren deformaciones y fracturas. El paciente típico se menciona que tiene fracturas costales múltiples. ¿Por qué? La respiración es uno de los movimientos más frecuentes, digamos, de movimiento rápido que tiene el cuerpo. Entonces estos pacientes tienen un patrón arrosariado, porque tienen fracturas y consolidaciones a nivel de todos los arcos costales y tienen ese patrón arrosariado, entonces en la radiografía de tórax, ¿no? Y obviamente de vez en cuando tienen dolores, ¿no? Por las fracturas y recuperan rápido, ¿no? Generalmente porque son pequeños, ¿no? Pequeños en edad, se recuperan rápidamente las fracturas en poco tiempo, ¿no? En una semana, 2 semanas ya está consolidando la fractura, deja de doler, después de un tiempo vuelve a doler la parte de las costillas, los huesos se deforman. ¿Cuáles son los huesos que más se deforman? Los huesos de los miembros inferiores, fémur especialmente, se convierte en arcos, ¿no? En arcos, ¿no? Se doblan. Después, típicamente, estos pacientes también tienen malformaciones dentarias y tienen escleróticas azules, ¿no? Entonces, acá lo que nos ponen es huesos frágiles, ¿no? Escleróticas azules, malformaciones dentarias. ¿Tendrá cifoescoliosis o no? Sí, ¿no? Puede tener o no puede tener, considerando el antecedente de la osteogénesis imperfecta. Sí, y de hecho tiene cifoescoliosis, ¿no? No son marcadas, no tiene, acá hay que diferenciar algo. La cifoescoliosis
Sifo es la sifosis, o sea, el jorobadito, y la escoliosis es la deformación lateral. Y de hecho estos pacientes tienen pequeñas sifoescoliosis, ¿no? O sea, de toda la zona de la columna, de la zona dorsal hasta la lumbar, ¿no? Pequeñas deformaciones. No, algunos tienen grandes deformaciones, pero generalmente son pequeñas. Y no confundir con la escoliosis típica. La escoliosis típica de la infancia o del adolescente, ¿no? Son sifo-roto-escoliosis, es decir, la columna, aparte que sufre la sifosis, la escoliosis, se rota sobre su eje. Es por eso que sale parte de las costillas hacia un lado, ¿no? Y se ve una jiba grande, ¿no? Gigante en esos pacientes, como el Quasimodo, ¿no? Como habíamos mencionado también en algunas clases anteriores. Entonces, sifoescoliosis sí, ¿no? Pequeñas deformaciones de la parte de la columna, sí. Pero acá nos dice osteoesclerosis. Osteoesclerosis, o sea, osteoesclerosis. ¿Esclerosis de los huesos? No, la osteoesclerosis está relacionada con otra patología. Con otra patología. ¿Y qué patología es esta? La patología de los huesos duros, de los huesos totalmente, digamos, rígidos. ¿En qué enfermedad se da esta situación? En la situación inversa a la osteogénesis imperfecta, la osteopetrosis, ¿no? Los huesos demasiado duros como piedras, osteoesclerosis. Entonces, la osteoesclerosis no es parte de la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta se da a nivel de la alteración de formación del colágeno, especialmente aquella del colágeno tipo 1, como habíamos mencionado, que es el más importante, el más abundante del cuerpo, ¿no? Esa sufre la alteración y va a generar una serie de alteraciones en la formación, obviamente, del hueso, con todas las situaciones que hemos mencionado y algunas otras más especiales, específicas para cada uno de los tipos. Existen varios tipos, ¿no? Clásicamente lo dividían en 4 tipos, ¿no? Grado 1, 2, 3, 4. Obviamente las más severas, ¿no? Los tipos 1 y 2 eran los más severos, inclusive se habla de muerte en los primeros meses de vida, ¿no? De estos pacientes. Y digamos los tipos más leves pueden evolucionar y hacerse adolescentes, ¿no? Inclusive jóvenes, ¿no? Pero siempre con alteraciones, ¿no? Muy bien. Sigamos con algunas preguntas así tipo. Y acá tenemos que el síndrome que asocia displasia fibrosa. ¿Qué es la displasia fibrosa? Un tipo de tumor óseo, ¿no? ¿Sí? Displasia fibrosa. Entonces, la displasia fibrosa asociadas con manchas cutáneas, es decir, manchas en la piel, color café con leche y pseudopubertad precoz, se denomina. ¿Cuál es esa? McCune-Albright, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con el von Relinghausen? ¿Cuál es la diferencia? Cuando les ponen café con leche, casi todos ponen von Relinghausen, ¿no? No es específica de la enfermedad de von Relinghausen las manchas cutáneas de color café con leche. ¿Está bien? Hay que asociarla siempre con las otras situaciones. En este caso, la pseudopubertad precoz es McCune-Albright, ¿no? Pseudopubertad precoz, ¿no? En este caso, pues estos pacientes también con una serie de situaciones también con otras alteraciones en otros sistemas, ¿no? Y la diferencia con el von Relinghausen es que tiene también, ¿cuáles los hemangiomas, no? ¿No? Neurofibromatosis, ¿no? Entonces, ahí están algunas diferencias. Seguimos con nombres raros. Nos vamos con la pregunta número 6 y nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes correlaciones entre localización de la necrosis ósea y su nombre propio no es la correcta? Y está muy bien esta. Vamos a ver. Dentro de las necrosis óseas, como habíamos mencionado en algún momento,
Se encuentran pues varios tipos también de las necrosis óseas. Se pueden localizar en cualquier hueso del cuerpo. Lo más frecuente que conocemos de las osteonecrosis, o necrosis óseas es ¿cuál? La enfermedad de... Aquí está. Esta conocen más, ¿no? Pertes, ¿no? ¿Se da en la cabeza femoral? El doctor dice sí. ¿Doctor? Sí. ¿Doctora? Claro que sí. Listo. Sí, pues, ¿no? En la cabeza femoral. La cabeza femoral sufre una deformación. ¿Se puede pintar acá? No se puede, ¿no? No hay lapicito. Acá no podemos dibujar. La cabeza femoral, ¿no? Cabeza femoral se necrosa. ¿Y por qué se necrosa? No se sabe. Hasta ahora no se sabe. Pero hay hipótesis. Se da más peso a la hipótesis vascular. Hay una serie de alteraciones en la parte vascular, se habla. Actualmente se habla de alteraciones en las proteínas C y en las proteínas S, ¿no? Ustedes saben que la proteína C y la proteína S son, en este caso, ¿qué cosa? ¿Qué hace? ¿Coagula o anticoagula la sangre? Anticoagula. Son anticoagulantes naturales del cuerpo. En cambio, y hay alteración en estas proteínas. Por lo tanto, se habla que hay coagulación en los pequeños vasitos que van a la cabeza y sufre infartos. Y eso es lo que provoca el dolor inicial. Y después comienza a haber muerte de la cabeza femoral. Que si el paciente sigue haciendo su actividad normal sin ningún control, esta cabeza va a terminar, ¿qué cosa? Deformándose. Por eso es que generalmente en los PERTES, reposo, ¿no? Reposo, y se trata de colocar la cadena en su sitio para mantener ahí la forma, y después cuando pasa este proceso, ¿no? Porque generalmente son transitorios, mejora y se sacan los yesos, y después a veces el paciente a los 20 años de la enfermedad se toma su radiografía y está casi normal, ¿no? En cambio, pacientes que de repente no se trataron como debe ser, sufren alteraciones del cótilo, destrucción, ¿no? Luxación, etcétera, ¿no? Deformidades, coxartrosis de tipo degenerativo, ¿no? Bueno, esa es una de tantas. Así como se necrosa la cabeza femoral, se puede necrosar la zona distal del húmero, la zona distal del fémur, la tuberosidad anterior de la tibia, que está acá arriba, ¿no? Esta puntita de acá. Se puede necrosar la cabeza del segundo metatarsiano. Y así. Se puede necrosar también el semilunar, ¿no? Acá no lo han puesto, ¿no? Bueno, dentro de todas esas, vamos a poner acá, digamos, algunas que son, entre comillas, las más conocidas, aunque en realidad acá hay varias que todavía tampoco no son conocidas. Y vamos por acá. Panner al cóndilo femoral. Esto es verdadero. Sindin Larsen, polo inferior rotuliano. Esto es verdadero también. Friber, el Kohler 2, las cabezas de los metatarsos, ¿no? Habíamos hablado de la cabeza del segundo metatarso. ¿Se acuerdan? Listo. Koenig, escafoides tarsiano. Esa es la falsa, ¿no? Esa es la falsa. Y Pertes, cabeza femoral, también. Y así como esta hay una serie de nombres también, ¿no? Para cada uno de esos huesitos, ya les, ¿no? Una serie de nombres. Los que ustedes deben saber cuáles son. Friber, Kohler 2, cabeza de segundo metatarso. Pertes, cabeza femoral. Panner, cóndilo femoral. Con esas tres pueden sacar prácticamente cualquier pregunta y son las que más frecuentemente, digamos, vienen, ¿no? Muy bien. La enfermedad de Pertes. Ya habíamos hablado un poco de la enfermedad de Pertes y habíamos mencionado que es un problema en la cabeza femoral, ¿no? La edad de presentación, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Niños. Pertes es en niños.
La luxación congénita de cadera, ¿dónde es? Congénita de cadera. Infantes, ¿no? Infancia, ¿no? ¿Está bien? Desde los 6 meses ya se puede detectar, ¿no? Inclusive cuando nacen, ¿no? Con los signos de... ¿Cómo era Ortolani? Abierto, ¿no? Como una O, ¿no? Y el Barlow era cerradito, ¿no? Ortolani y Barlow, ¿no? Listo. Ya, ese es para luxación congénita de cadera. Para PERTES, más grandecitos, ¿no? 3, 4, habíamos puesto 4 años, ¿no? Más o menos a los 4 años habíamos hablado, ¿no? ¿Listo? El PERTES. Y la epifisiolisis, ¿en qué edad habíamos dicho? Adolescentes, ¿no? 11 años, 12 años, ¿no? La epifisiolisis. Habíamos hablado de las epifisiolisis, la cabeza femoral tiene su cartílago de crecimiento y se corría el cartílago, ¿no? Se deslizaba el cartílago de crecimiento, ¿no? ¿Recuerdan eso? Entonces, el PERTES, habíamos hablado, ¿no? Ahí está, ¿no? Cabeza, trocánter mayor, trocánter menor, ¿no? Y acá la cabeza se necrosa, ¿no? Y la coxa, que está acá, ¿no? Si la cabeza se necrosa, se comienza a ir de su sitio. Y a veces se va por acá. Se mueve y se comienza a deformar. Y la coxa también a veces termina, tanto así que se termina plana. Y acá la cabeza femoral deformada, ¿no? Imagínense en esto, ¿no? A los 30 años. Y caminando en Trendelenburg, haciendo, ¿no? Su maniobra de Trendelenburg. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va? A una coxartrosis severa. ¿Igual a qué cosa? Igual a prótesis, ¿no? Eso es el PERTES mal evolucionado. Y habíamos hablado que la epifisiolisis, ¿no? Es en adolescentes, ¿no? El fémur. Y habíamos hablado que acá está el cartílago de crecimiento y que este cartílago de crecimiento se corre, ¿no? Se corre y la cabecita termina yéndose por otro lado. Y el hueso por otro lado, ¿no? La epifisiolisis. Se desliza en el cartílago de crecimiento. Listo. Mal pronóstico. ¿Más frecuente en niñas o niños? Niños, ¿no? Niños. ¿Mal pronóstico será ser niña? Mal pronóstico. ¿Tener más de 6 años a la edad de diagnóstico? PERTES. PERTES. PERTES es en niñitos, ¿no? Si yo detecto a los 6 años, ¿qué voy a tener ahí? Secuelas. Entonces, mal pronóstico, tener más de 6 años a la edad de diagnóstico, mal pronóstico. Afectación de una gran área cefálica. Sí, así es. Si tengo que bastante de la cabeza se ha comprometido, el pronóstico va a ser malo. Y eso tengo que avisar a la familia desde antes del tratamiento. Afectación del margen lateral de la cabeza. El margen lateral de la cabeza, es esta zona de acá. Esta zona de acá es el de apoyo, en la zona acetabular. Si yo lo miro en un axial, esta es la cabeza, y acá está la diáfisis, ¿no? ¿Está bien? Estoy mirando de arriba hacia abajo. Y la zona lateral es esta de acá. ¿Sí se entiende, no? Estoy mirando de arriba hacia abajo, y aquí están los cóndilos, ¿no? ¿Está bien? Estoy mirando así, al hueso de arriba hacia abajo, como si yo estuviera con el micrófono así. Entonces estoy mirando el área lateral, que es esta zona de acá. La zona de acá, esta es la zona lateral, y esta es la de apoyo. Esta zona es la de apoyo, donde yo me paro y ahí me apoyo en mi cadera, en mi fémur, en la cabeza. Esta zona, si se afecta esta zona, entonces acá que marco, todas son de mal pronóstico. Muy bien. Me hablan ahora de las necrosis óseas del adulto. Cuando yo tengo necrosis óseas en el adulto, las necrosis óseas se relacionan con algunas características. ¿Los huesos se necrosan? ¿Se mueren? Sí. ¿Solamente en los niños? ¿Las necrosis así que hemos hablado? No, también en los adultos.
Por ejemplo, un paciente, artritis reumatoidea, y usa corticoides, 10 años de corticoides, y viene que le duele la cadera derecha. Se le toma la radiografía y tiene destruida la cadera derecha y la cadera izquierda. ¿Por qué? Por la ingesta de corticoides. Tenemos acá uno. Entonces, si es un factor, ¿qué cosa? Tratamiento esteroideo. Otro caso, paciente bebedor crónico, 40 años de alcoholismo y presenta destrucción total, la cabeza femoral muerta del lado izquierdo. ¿A qué se debió? Al alcoholismo. Está relacionado también con necrosis avasculares. Y una de las necrosis avasculares más frecuentes, ¿no?, es la de cadera. El mecanismo, ya. Se habla de una serie de mecanismos. Dentro de ellos se habla del mecanismo de infartos, microinfartos. No solamente el alcoholismo genera microinfartos a nivel, digamos, óseo, sino a nivel también cerebral y también se supone a nivel de otros órganos, ¿no? Riñón, corazón, etcétera. O sea, el alcoholismo genera microinfartos y altera, se dice, el metabolismo celular para transporte de algunas sustancias. Y esa alteración del metabolismo puede destruir algunas células, puede matarlas también, directamente, ¿no? Entonces el alcoholismo, ¿no? No al alcohol. La insuficiencia respiratoria crónica se relaciona más que todo con baja, ¿no?, del oxígeno y aumento del CO2, ¿no? ¿Y aumento de qué más? Generalmente de la hemoglobina, ¿no? Como si estuviera en la altura. Y no se relaciona con problemas microvasculares o celulares, ¿no? Porque es un problema macro, ¿no? Es un problema ventilatorio nada más. Entonces la insuficiencia respiratoria crónica no está relacionada con las necrosis óseas del adulto. Vasculitis. Las vasculitis sí. Las vasculitis están relacionadas con necrosis óseas. Por ejemplo, paciente de 49 años de edad, procede de la selva, en julio, refiere que desde hace 2 meses siempre se le enfrían las manos de los pies, perdón, las manos y los pies. Desde hace 2 meses refiere que se mete al agua, las manos se le enfrían y después se calientan y se ponen totalmente rojas. Y también desde hace 2 meses comienza a sentir que se le comienzan a adormecer los dedos de los pies. Y cuando llega al hospital se le encuentra necrosis no solamente de la piel, sino también del hueso, del segundo y del cuarto dedo del pie. ¿Qué pasó ahí? Necrosis. Pero no solamente necrosis óseas, también necrosis del huesito, ¿no? Necrosis huesito y de la piel, ¿no? Vasculitis. Pero las vasculitis no solamente necrosan dedo y no solamente necrosan los deditos, sino también necrosan huesos grandes y provocan necrosis también a nivel del húmero distal, en los epicóndilos, en el epitróclea y también en la cadera, ¿no? La cadera es una zona bastante sensible a las necrosis. Las hemoglobinopatías, por ejemplo, la hemoglobina S, ¿no? Cuando paciente se va, digamos, en un ambiente, ¿no?, en un ambiente frío, ¿no?, extremadamente frío, ¿qué pasa con esta hemoglobina? ¿Cómo transforma al hematíe? En un platanito, ¿no? Y no puede pasar por los vasos, porque está muy, muy largo, no puede pasar por los pequeños vasitos y genera ¿qué cosa? Infartos óseos y necrosis a cualquier nivel, en cualquier hueso. Muy bien.